Mi tatarabuelo. Yo no sé cómo se llama, solo sé algunas cosas que mi abuelo me contó de él. Me dijo que llegó con 19 años de Portugal a España, concretamente a Madrid, donde empezó su carrera como futbolista. Jugó en 2 equipos durante 3 años, como centrocampista, hasta que un día, con 22 años, le fichó el Real Madrid. Él, sin saber por qué, aceptó decididamente. Estuvo 6 años jugando hasta que un día decidió retirarse, para descansar en Asturias, porque le habían hablado muy bien ese sitio. Cuando buscó un sitio donde vivir, llegó a un lugar donde conoció a mi tatarabuelo. ¿Cuántas personas singulares han habido y habrán en la historia? Posiblemente miles, puede que millones. Pero yo solo voy a hablar de una, mi tatarabuelo. Pertenecía a un oficio de excéntricos, era artista. Todavía más, era artista y ciego. Y más aún, artista, ciego y con mal carácter. El resultado de esto fue una serie de pinturas llamadas Momentos de Ira. Los denominaron así los críticos porque los lienzos acababan agujereados como un colador, debido al genio de mi pariente. Además, lo único que se veía en el cuadro eran rayas gruesas de óleo, ya fueran rectas o curvas. ¿Y por qué no es tan conocido? Porque en el siglo XIX se preferían los retratos y los bodegones. Ahora bien, teniendo en cuenta que en nuestra época se considera arte aún rudimentario, ¿podría haber tenido mi ancestro reconocimiento hoy en día? Mi abuelo fue uno de los mejores astronautas del mundo. A continuación, os contaré una de las historias que él me relató antes de morir. Según él, su viaje a la Luna fue un montaje, ya que en aquellos tiempos no había los medios de ahora, pero yo no lo creí. Después de que me contara su gran secreto, fui al desván e investigué entre sus cosas. Aunque busqué y busqué, no logré encontrar nada, hasta que en una caja vi una extraña piedra y la mandé a analizar. Para mi asombro, era una piedra lunar. Mi familia desciende de los primeros bichos que empezaron a andar en esta tierra. Mis grandes tatarabuelos fueron unos locos perdidos, que no paraban quietos ni un momento. O sea, que tenían que hacer algo, o si no se volvían más locos. Mis tatarabuelos inventaron las gomas de borrar, y según me dijeron, inventaron una gran goma que decía "for big mistakes", en español, para grandes errores. Los fieles de mi tatarabuelo tuvieron una fía que fue la única persona en nuestra familia que sobrevivió al colapso del Titán. Luego, esta se casó con Jack the Ripper, el destripador. Pobre de ella. Esta tuvo un hijo, mi abuelo, que era un inventor, pues le gustaba mucho descubrir cosas, pero el pobre se quedó loco y le metieron en el manicomio de Mandy, o sea, mi casa. Por eso dice que estoy muy loca, tan loca que mi madre ni nadie me aguanta. Por otro lado, mi padre inventó la siesta, pero nunca supo dormir. Además, mi hermano es un adicto a Red Bull, y de beber tantos se convirtió en Speedy González. No es un ratón, es un humano. Una cosa, con 2 ojos, 2 piernas. Bueno, ya sabéis, si no, vaya faena. Y se me vuelve a decir, soy la prima de Ana, pero algo fue en buenos genes y tengo esta cosa. Mi abuelo, don Adolfo Jiménez Quintana, era un aficionado al fútbol. En 1905, cuando se fundó el Real Sporting de Gijón, mi abuelo se metía con la gente que no animaba, por lo que decidió fundar los Ultra Boys. Él fue el número 7, puesto que los fundaron él y unos amigos, 2 de ellos australianos. Finalmente, hace unos años recibieron un homenaje por parte del club, que gracias a ellos los ultras y la afición al Sporting está en primera división. La historia de mis orígenes se remonta en Cuba. Mi bisabuela daba clases de baile para ganarse un poco de dinero. Una vez llegaron unos españoles y uno de ellos le pidió matrimonio al instante. Ella aceptó. Después tuvieron a mi abuelo, el cual al saber que tenía genes españoles se fue a Madrid. Allí conoció a mi abuela, en el pueblo de las afueras de Madrid. Comenzaron una larga historia de amor, se casaron y tuvieron a mi madre. Ella estudió administrativo y trabajó en un banco en el cual el gerente era mi padre. Poco después, ellos se enamoraron a primera vista, se casaron y me tuvieron a mí, aquí donde me ves. Mi nombre es Isabel de la Vega Ramírez y me dispongo a contarles con gran orgullo la historia de mis antepasados. Antes de nada, me gustaría decirles que pertenezco al seno de la nobleza, debido a que comparto lazos directos con Nuestra Alteza, el Rey de España. Debo añadir que Su Majestad ha decorado su casa con un gusto realmente exquisito. Esto lo sé porque, como ya dije antes, comparto lazos directos con el Rey. También me gustaría comentar que Su Alteza Real posee un gran sentido del humor, por no hablar de la cercanía que demuestra con el pueblo español.
Pero en estos momentos os estaréis preguntando, ¿qué lazos comparto exactamente con el rey? Pues bien, soy la prima de la hermana, de la tía, de la hija de la sobrina, del primo segundo, de la madre de la bisabuela, del padre de la antigua criada del Palacio Real. Todo comienza con mi bisabuelo, que era un comerciante. Como vivía prácticamente en la carretera, no tenía sitio donde dormir. Una noche, cuando estaba en China, una bella oriental le acogió en su casa y poco a poco mi abuelo se enamoró de ella. Se casaron al poco tiempo y tuvieron un hijo, a mi abuelo, una mezcla de rasgos chinos y moros. En aquellos tiempos estaba muy bien visto que un hijo se marchara muy joven de casa para estudiar. Eso es lo que hizo mi abuelo. Cuando acabó sus estudios se enamoró perdidamente de una profesora y se fueron a vivir a la tierra natal de ella, a Ghana. Después de unos años tuvieron a mi madre, que se casó con un español. Ahorraron bastante dinero y fundaron una empresa textil juntos, Benetton. Y gracias a la variedad de nacionalidades de mi familia, diseñaron el famosísimo logo de los 3 niños de diferente color, a modo de homenaje. Mis locos antepasados. En mi familia hay muchos personajes bastante particulares. Entre ellos están mi abuelo Jesús Luis, que mató y descuartizó a su primera mujer. Mi bisabuela Luisa, que vagaba por los pueblos pregonando que tenía un demonio dentro. Juan, mi tío, se cortó las venas porque a su madre no le gustaba cómo cocinaba, aunque no murió. Mi abuelo vivía en la costa gallega y estaba harto de su mujer, así que se le ocurrió un día matar. Pero como no sabía qué hacer con el cuerpo, la metió en cemento. Más tarde lo vendió para los barcos. Mi tío se cortó las venas por lo que he comentado antes, pero no las encontraron. Se rajó todo el brazo y aún así no murió. Mis locos antepasados. En 1875, en un pequeño pueblo llamado Mystic Falls, vivían en una mansión en las afueras del pueblo mis antepasados, Damon y Stefan, que eran hermanos. Habían sido los que levantaron el pueblo. Digamos que mis antepasados no se llevaban bien, pero había algo que los unía, el misterio del pueblo. Estaban obsesionados con una leyenda de fantasmas y brujas. La gente decía que se habían vuelto muy raros desde hacía un tiempo por culpa de la leyenda. Mis antepasados estuvieron investigando en ella durante muchos años, pero nunca encontraban nada. Aunque llegaban a tener una pista sobre la verdadera leyenda de Mystic Falls, siempre fallaban. Y estaban obsesionados con su trabajo, que al final se volvieron locos. Ahora todo el mundo recuerda a mis antepasados como unos locos cifrados, pero yo sé que eso no es verdad. Mis locos antepasados. Para hablar de mi pasado familiar me remonto a muchos años atrás, cuando mi tatarabuelo, el mayor de todos sus 8 hermanos, todos villanos como él, se enamoró de la princesa del reino de su pueblo, la hija del rey Faustino II. Él iba a buscarla a su castillo, pero nunca le dejaban entrar. La princesa lo repugnaba y él finalmente consiguió que le dieran trabajo de cocinero en la cocina del reino. Así pudo conquistar por el estómago a la princesa. Un día la princesa quiso saber quién era el nuevo cocinero. Cuando llegó a la cocina y lo vio, no se lo creía. Después empezó a mirarlo con otros ojos. Tras casi un mes en la cocina, ella se enamoró. Y en una noche fugaz, ella se quedó embarazada. Cuando su padre se enteró, mandó matar al cocinero, aunque no pudo impedir que el hijo de ambos naciera. Mi abuelo José Manuel Cueli se fue a Ceuta a los 18 años, para hacer la mili, que en aquel entonces era obligatoria. Estuvo 2 años allí, luego fue a la guerra a Alemania y salvó a 12 compañeros de su mismo regimiento. Al volver a España le condecoraron con una medalla de honor. Después de 3 años volvió al ejército para enseñar a novatos cómo reaccionar en casos desesperados y de mucho peligro. Solo estuvo 4 años, pues decidió volver a casa para dedicarse a otra cosa que no fuese el ejército. Mis locos antepasados. Soy española de nacimiento, hija de un griego y una holandesa, ambos músicos, que se conocieron en Barcelona en una orquesta. Mis abuelos paternos son griegos y tienen un pequeño hotel en la preciosa isla de Santorini. Mi abuelo materno es un marino holandés alto y fuerte, que se pasaba más tiempo navegando que en tierra. Mi abuela materna es rusa y fue trapecista de circo. Ella, en mis ratos libres, me enseñaba un montón de piruetas y me contaba historias sobre su tatarabuelo, que había sido el médico personal del zar de Rusia y su familia. Ahora, cada vez que nos reunimos todos, nuestras conversaciones carecen de sentido alguno, pues en ellas se mezclan historias de acróbatas y payasos y hasta de monstruos marinos, pasando, claro está, por sinfonías y sonetos.
mis locos antepasados. Mi abuelo, natural de Toulouse, había sido toda su vida presentador de televisión. Bueno, desde que ésta se había inventado. Antes, él había sido locutor de radio de un noticiario. A diferencia de él, mi abuela era top model. Natural de Madrid, tuvo la excepcional oportunidad de desfilar en la actual pasarela Cibeles, conocida actualmente como referente de la moda española. Cuando tuvieron a mi padre y a mi tía, ellos se desplazaron a un pequeño pueblo en el concejo de Siero, en Asturias. No tardaron en emprender una nueva vida laboral. Mi abuelo fue uno de los fundadores de El Oviedo Televisión, y mi abuela creó una tienda de moda femenina.